encuentra en el libro de los Efesios. En el capítulo 5, versículos del 21. Efesios 5, del 21 al 30. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová. Con esa pequeña palabra, porque la Biblia tiene de todo. De todo. Usted lee un libro y a veces se le olvida y el libro se pierde o se pierde el autor, se pierde el libro, se pierde todo. Pero los conocimientos adquiridos aquí siempre, siempre permanecen. A veces, yo oigo a veces gente que dice, la gente habla a veces siempre, de gente a veces que por una razón u otra se han apartado. En papiamento dicen, él acá fue fe. En español dicen, él se fue de la iglesia. El que ha conocido a Dios nunca se olvida de él. El que lo ha conocido, el que conoce a Dios no se aparta de él. Para nada. Esté donde esté, no se aparta del Señor. Porque el que es tocado de verdad, el Espíritu lo transforma. Lo transforma y le pone un sello. Mucha gente se salen de la iglesia por las razones que sean, pero no están bien fuera de la iglesia. Siempre tienen esa comezoncita por ahí. Que nos quede claro eso. En esta noche nosotros vamos a hablar de algo que siempre ha existido, pero últimamente está muy de moda, que es el abuso doméstico. ¿Qué nosotros entendemos por abuso doméstico? El abuso doméstico ocurre cuando un individuo utiliza conducta para controlar a otra persona con quien tiene un parentesco o una relación muy cercana. Puede suceder entre personas que estén casadas oficialmente o no, entre heterosexuales, entre homosexuales, entre lesbianas o personas que estén viviendo juntas, separadas o simplemente una relación de noviazgo. Puede suceder entre miembros de la misma familia, llámese esposa, esposo, novia, padre e hijo, o entre parientes muy cercanos. Se habla mucho últimamente de la violencia relacional. La violencia relacional se refiere solamente a entre los esposos. Y eso está muy, pero muy de moda. Ese tipo, la violencia doméstica puede ser física, golpes,
que pueden manifestarse de cualquier otro tipo de forma. Puede ser una pescostada, puede ser una galleta, puede ser un jalón de moño, puede ser un empujón. Puede ser también un abuso psicológico o emocional o un abuso sexual. La violencia doméstica también se denomina violencia entre parejas íntimas. Muchas veces la gente se cree, o vamos a decir la pareja, se cree que porque no le da un golpe a una persona, no la está maltratando. Pero a veces con los dichos, con los gestos, con la boca, usted destruye una relación de pareja. No solamente tiene que ser un empujón, el desprecio, la poca importancia que se le da, puede ser tanto a la mujer como el hombre también. Porque cuando hablamos de violencia doméstica o violencia relacional, a veces creemos que es el hombre solo la mujer también. Hay violencia, abuso doméstico también entre padres e hijos. En los tiempos de mi mamá, y quizá en los tiempos míos, era muy corriente darle una pela a un hijo de esa naturaleza. Eso es un abuso doméstico. La Biblia dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos, porque violencia engendra violencia. Yo siempre me recuerdo cuando yo era niña. Yo venía caminando, con mi mamá era que yo venía, eran como las 11 de la mañana. Y yo vi una muchacha, ella era, cuando eso ya tendría como algunos 15 años. Y yo la vi que la tenían hincada en un guayo con una piedra en la cabeza. Yo le pregunté a mi mamá, yo dije, ¿y eso qué es? ¿Tú sabes lo que es una gente ya hincada en un guayo y con 2 piedras en la cabeza? Esa cosa, nunca en mi vida eso se me olvida. Yo tenía como algunos 8 años y cuidado si menos. ¿Ah? Un rallador, de rayar coco. No sé cómo le llaman. ¿Cómo se llama el papiamento? Un raspo, en un raspo. Bueno, allá le llaman guayo, un guayo, en un raspo. Ahí tenían esa niña hincada. En el sol, eran las 11 de la mañana y tenía que estar ahí 3 horas. Yo eso, todavía, yo soy una muchachona todavía. Y todavía eso me impacta. Recuerdo una vez en los Estados Unidos, en Nueva York, que un señor compró un carro. Y su niño sin querer, no cosa de muchacho, le rayó el carro con un vidrio. Y ese hombre se enfureció tanto que le cogió las manitas y le dio tantos golpes en la manita, que se la necrosó. Cuando lo llevaron al médico, no se podía hacer nada. Hubo que cortarle las 2 manitos al niño. Cuando el papá entró, ¿sabe lo que le dijo el niño? Porque el papá estaba llorando. Y el niño le dijo, no te preocupes, papi, que después me van a nacer. Él no pudo tolerar eso. Él se fue a un piso del hospital y se tiró y se mató. Tenemos que ser muy cautos con la educación de nuestros hijos también. ¿Ah? Sí, porque con eso no digo, porque el Señor dice que hay que corregir los hijos con vara, pero no es maltratarlo.
Eso es un maltrato doméstico. La violencia entre parejas. Hay muchos hombres y mujeres también, porque hay mujeres que meten golpe también, que golpean y que pullan y que matan. Entonces, ¿cree usted que después de un maltrato así, cómo puede usted creerse? Pero hay gente que hacen eso, pero tienen un problema psicológico. Y a veces cuando eso sucede con mucha frecuencia, a veces el que tiene el problema, a veces contagia al que no tiene el problema. Porque después de eso, vienen las caricias, vienen los abrazos. Y el abusador, normalmente, el que propina el golpe, siente placer después de esa situación. Eso es masoquismo. No, él es un sádico. La que le gusta que le den es la masoquista. Entonces, a veces el sádico convierte a la mujer en masoquista. Porque después de eso viene, se porta muy suave, muy cariñoso, muy esto y lo otro. Y a todo el mundo le gusta que lo mimen. Ojo con eso. Para que no nos equivoquemos. A lo mejor la mamá no le quería dar así, pero tenemos que ser cuidadosos con la disciplina de nuestros hijos. En el caso mío, de nieto, si algún día lo tengo. Pero hay que ser cuidadosos. Mira la cara de tristeza que tiene esa niña. Y no solo eso, a veces hay padres que son muy ásperos con los hijos. No tienen estilo para con los hijos. Usted viene a ver, le recontragritan, le dicen palabras hirientes, lo degradan. Idiota, adefesio, tú no vas a servir para nada. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Y Jesús decía, que dice la Biblia, que nada de lo que sale de la boca él decía, nada de lo que sale de mi boca vagará por el mundo y vendrá a mi vacía. Eso él lo decía con su palabra, cuando él predicaba. Pero lo que nosotros decimos también tiene poder y tiene repercusión también. Su hijo es y va a ser lo que usted quiere que sea. Si usted cría a un hijo diciéndole, tú no vas a servir para nada, y usted se lo dice a cada rato, usted no va a servir para nada, usted no es más que un adefesio, usted es un parásito. Usted le está decretando a su hijo que su hijo no va a servir. Una cosa tan sencilla, siempre yo me he creído que soy linda, yo no sé si es verdad, pero ¿sabe por qué? Mi papá me decía así, todo el tiempo, ven, se cree linda, esa hija mía es muy elegante, y toda la vida yo me he creído eso. Hasta hoy. Porque usted actúa con lo que le dicen. Si le dicen que usted no va a servir, usted no va a servir. Conocí una familia que siempre le decía al hijo más grande, tú no vas a llegar a nada. Hombre inteligente como ese, pero lo marcaron. Porque le metieron en la cabeza que él no iba a llegar a nada. Nosotros como padres tenemos que incentivar a nuestros hijos, estimularlos a que sí sirve. Y sí, usted va a llegar. ¿Por qué usted no va a llegar? Cuando usted detracta a su hijo o usted detracta a su pareja, usted está cometiendo un abuso doméstico. ¿Me entiende? Cuando usted descalifica a su compañero o a su compañera, usted lo está maltratando. ¿Qué pasó?
Existen varios tipos de violencia que pueden surgir dentro de una relación tormentosa. Y lo que la mayoría de las personas no saben es que muy a menudo la violencia física no se presenta sola. Los abusadores frecuentemente utilizan técnicas como la intimidación, la presión. Por ejemplo, una intimidación. Sí. A veces son una serie de ofertas muy, muy fuertes. Si tú no lo haces, yo te voy a echar de la casa. Porque el dueño de la casa aquí soy yo. Todo esto que está aquí es mío. Tú aquí no tienes nada. Y a veces son cosas que sea el que sea que la pida, tú te sientes como... Imagínate tú en un país extraño, una gente, una mujer o un hombre, que esté en el país del otro o en la casa del otro. Y el otro me diga, por ejemplo, mira, ve, tírale una pedrada a la casa del hermano Antonio. Eso tan simple. Eso es una sencillez. O también te puede amenazar. Y si tú no se la tiras, tú aquí no vas a entrar porque esta casa es mía. O si tú no lo haces, yo no te voy a dar comida. Y tú no tienes de dónde buscarla. ¿Tú me estás entendiendo? Hay gente que hasta roban por la intimidación. Hasta matan. Depende de la situación en la que tú te encuentres. La presión social. Eso es en los niños en la escuela. Tiene mucha presión social. Por ejemplo, mira, yo tengo el celular de la última moda, ¿tú no? Mira el tipo de ropa que yo tengo. O yo soy más que tú por tal o cual. ¿Entiendes? Eso es presión social. Y hay gente, adulto también, que tiene mucha presión social y la reciben. Porque a veces yo quiero vivir como Miriam. O Miriam quiere vivir como yo. Yo quiero tener el carro que compró fulano para competir. Eso es presión social. Cada cual se conforme con lo que el Señor le da. ¿Me entiende? El enojo, las amenazas, el aislamiento, el control de la pareja. Por ejemplo, yo he tenido casos de hombres mujeres que, cuando tú cobres, tú lo tienes que dar todo aquí. Tú me lo tienes que dar a mí. Porque yo soy que te tengo aquí a ti. Eso yo lo he visto mucho. Porque si no es por mí, tú no estás aquí. Entonces lo que tú cobres, tú tienes que traérmelo a mí. Yo soy el que decido. O te voto el hijo que tú tienes que entrar a la casa. Imagínate tú. Eso lo he visto yo mucho. A diario. Eso se ve mucho en mujeres que tienen familias híbridas o familias en ensalada. Por ejemplo, tiene un hijo que no es del hombre o el hombre tiene un hijo que no es de la mujer. Si tú no haces tal cosa, te lo saco de aquí de la casa. O si te tengo un secreto guardado, te extorsiono con eso. Ah, pero tu hijo hizo tal y tal cosa. Si tú no me haces esto y esto, lo denuncio. Tú estás mirando. Eso es maltrato psicológico también. O que te cojan tu hijo y por un castigo te lo encierren en un cuarto sin comida. Uy. Ese es un tipo de castigo, eso es un tipo de castigo tribal. ¿Me entiendes? Eso no. Yo me recuerdo siempre, cuando yo era chiquita, que había un muchacho allá, que cuando él hacía una cosa no le daban comida hasta por 3 días. Su mamá. Y cuando yo era chiquita, había un muchacho allá, él le decía a mi papá, tío, y si lo mandaban a comprar, por ejemplo, la carne a la carnicería, y él por una razón u otra, o se tardaba o no quería ir, le daban arroz y habichuela. Tú no fuiste a comprar la carne hoy, no tiene carne. Y si mañana lo mandaban a comprar arroz y la habichuela y no podía, o lo que fuera, y no la traía, le daban carne, arroz solo.
realmente hay que balancear las cosas, ¿me entiendes? Pero yo le estoy diciendo para que vean, todas esas cosas son maltrato. Por eso tenemos que dialogar con los hijos, con los esposos, con la familia, para evitar ese tipo de cosas. Las personas que son abusadas muchas veces no se dan cuenta de que están siendo abusadas. Sea el hombre, o sea la mujer, sean niños, sean adolescentes, sean novias. Y a veces tan confundidas que cuando le dan su golpe, su estrujón, su maltrato, su vergüenza que les pasa, a veces dicen, yo me lo busqué. ¿No han oído eso? Sí, yo me lo busqué. Si yo no lo hubiera hecho, él no me lo hace. Bien merecido por mí. Hasta ahí llega. Y el abusador es una persona de muy baja estima. Se siente más hombre o más mujer cuando humilla y maltrata a su compañero. Él es el que... Y la violencia se convierte en un ciclo. No se para. Sigue y sigue y sigue y sigue. He conocido mujeres que los maridos le dan pela con correa. Con correa. Pero también he conocido mujeres que le dan pela con palo. Sí, pero porque es un ciclo. Porque ella está enferma. Porque el sádico a veces convierte a la compañera en masoquista. En una relación de abuso no se debe permanecer. No se debe permanecer. Conocí un caso aquí en el 80, en el 82. Aquí vino una mujer, no voy a decir de dónde, nadie la conocía. Y ella se metió a vivir con un abogado. Y ella le dijo, nunca me ponga la mano. Y él un día se equivocó y le pegó. Y después que le pegó, quería intimidar con ella. Ella no estaba en condición de intimidar. Le propuso una serie de prácticas extrañas y ella lo mordió malamente. Y lo dejó bolo. Para no ser muy explícita, porque ay, niño, lo dejó bolo. La metieron presa. Una mujer se comportó tan bien que la soltaron antes de tiempo. Después, eso fue por aquí, por Peter May. Después se mudó por allá por Vélez, por Paradise. Los viejos de Curazao, ese pedacito quizás no saben, pero lo otro que voy a decir sí se supo mucho aquí. Ella se mudó por allá por Vélez. Y se metió con otro hombre de Curazao. Y un día él vino y le dio una golpeada. Cuando esa mujer se incomodaba, parece que pensaba con el cerebelo, con el tallo del cerebro. Él vino borracho y se acostó. Ella cruzó ahí a Alves y compró una latica de aceite y la puso a hervir. Todos los curazoleños saben ese caso. Y durmiendo él se lo echó de aquí para arriba. Ese hombre desesperado se tiró en el suelo. Eso fue como a la 1 de la tarde, a las 4 de la tarde se murió. Esa mujer no se le podía dar. Perdía el raciocinio humano. Ella no se le podía dar. Ella le decía, no me den. Entonces usted no sabe cómo el otro va a reaccionar. Porque toda persona tiene el otro hombre dentro.
o la otra persona adentro. Si usted tiene una relación de pareja y la relación se convierte en abusiva, hable, mire si eso se arregla o deje eso. Deje eso. Indicios que señalan cuando una persona es víctima de abuso. Cojan acá. Las víctimas de violencia pueden ser de cualquier edad, de cualquier raza, de cualquier sexo, de cualquier cultura y de cualquier religión. Porque no crea usted que a veces que hay religiosos que meten también algunos. Y de cualquier nivel educativo y económico. Eso no tiene nada que ver. Pueden ser médicos, pueden ser abogados, pueden ser lo que le den la gana. Hay abusadores. También es importante recordar que las mujeres también pueden ser, como yo le dije, pueden ser abusadoras ellas también. Hay mujeres abusadoras también. Porque lo que va viene. Hay mujeres abusadoras. Tú ves, en el país de nosotros se va a destapar una... Porque están matando demasiadas mujeres. Y se va a destapar una. Entonces, dice, es muy difícil y vergonzoso aceptarse a sí misma o a la familia. Que, o sea, es muy difícil usted decirle a su familiar que usted está dentro de una relación abusiva. No lo dice uno, no lo dice. Porque usted le da vergüenza. Usted le da vergüenza con sus hermanos, con sus amigos. Entonces lo tapan. No tapen eso. No tapen eso. Porque eso puede desencadenar en cosas muy serias. Hay algunas señales que te pueden ayudar a determinar cuando una persona está en una relación de abuso. Todo el mundo ve. Si una persona, mira, hay una serie de características que usted puede ver. Verifica el tiempo, todo el tiempo lo que usted está haciendo. Es un contador, un observador, un controlador. Es celoso y te espía. No permite ningún tipo de relación con otra persona. Te critica constantemente. Ay, pero yo no sé qué vestido fue ese que tú te pusiste. Yo no sé qué peinado fue ese que tú te fuiste. Y tú fuiste al salón. ¿Y qué crees tú que te hicieron? Tú viniste más fea. Es para humillarla. Tú viniste peor que como te fuiste. Fuiste a dar ese dinero al salón por nada. ¿A eso fue que tú fuiste? Si tú trabajas, te controla el dinero. ¿Qué tú vas a hacer con ese dinero? Ya tú vas a salir a gastar el dinero en disparate. Tú tienes que guardar eso por la vez lo que se presenta. Pero soy yo la que estoy trabajando. Y tú también estás trabajando. Déjame hacer con lo que yo tengo, con lo que me quedó, lo que me da la gana. Te controla el dinero. Te controla la libreta de banco. Te controla el monedero. No delante de ti. Para tener elementos con que acusarte. Te hace sentir mal delante de la gente. Hay una visita y le importa un poco. ¿Y por qué tú estás sentada así? Si tú estás conversando. Pero tú lo único que tú hables disparate. No hay un tema que tú puedas hablar que sea una cosa de importancia. Delante de la gente. Si hay una mesa en que está comiendo. ¿Y por qué tú comes así? Mira, te está saliendo eso por ahí. ¿Tú tienes un hoyo en la boca? A veces te acusa hasta de infiel. Te presiona con los amigos, con las relaciones que tú puedas tener. Esa amiga tuya no me conviene. Aquí no quiero que venga Sonia, porque te viene a traer cuento. Ella tiene que tener otro hombre que no la quiero aquí. Mira, y mañana si Miriam viene aquí, sácala. No la quiero encontrar aquí. Es nadie que quiere que vayan a la casa. Y si toma alcohol, es peor.
Son tan controladores que hasta las medicinas que tú usas te la controlan. Y como le dije, te humilla delante de la gente por cualquier quitameta paja. Y si tú vas de compra con él, peor. Yo estaba una vez en un supermercado, una Navidad allá en Santo Domingo, y había una señora que ya compró un pavo. Y había un colega mío, y ella compró el pavo porque era Navidad y ella quería comprar ese pavo. Y estamos en la fila del supermercado. Y le sale delante de la fila de la cajera: ¿para qué cogiste tú ese pavo? Yo me eché para atrás. Yo andaba con Karina. Yo me eché para atrás. Digo: ay, Padre mío, ¿para qué tú cogiste ese pavo? Usted no va a llevar ese pavo para ningún sitio. Y ella sí se quedó así. No, yo me eché para atrás. Digo: ay, Padre Celestial, yo no quiero que ese hombre me vea. Porque a mí me dio la vergüenza de ella. Le sacó el pavo. Pero en la cajera. Y yo dije: ay, Padre Celestial, ¿a qué cogiste ese pavo? Yo no compré ese pavo. ¿Tú no le viste el precio? Delante de todo el mundo. Un hombre médico de la Fuerza Aérea. ¿Tú me estás entendiendo? Yo dije: pero este hombre no cambia. Y esa vergüenza. En un supermercado, en el Polo, hermana. Delante de todo el mundo. Y la cajera aquí, allá. Yo hice así. Ay. Sí. Yo te dije: ay, Padre Celestial, ese es un controlador. Te destruye las cosas más importantes, lo que te gusta. Por ejemplo, recuerdos, retratos. ¿Para qué estás nada más guardando disparate? ¡Pra! Cosa que nada él tiene que ver con eso. O ella tiene que ver con eso. Pero rompe. Te obligan a tener sexo, quiera o no. Cuando tiene su arranque violento, te da tus jalones. Sí. Por cualquier cosa te lastima. Porque, hoy, mira cómo amaneciste tú hoy. Hoy sí estás tú bonita. Pero puede estar usted impecable. Te ridiculiza delante de la gente. O en la casa. Porque tú sabes que a veces te ridiculizan delante de la gente y te molesta, pero cuando tú estás cara a cara con el que te salen con ciertas cosas que te hace sentir mal, entonces tú miras hasta los sectos, la pared, toda la cosa. Para a ver si se abre la tierra y se traga uno. Ese tipo de gente siempre tienen fracasos en las relaciones anteriores por su comportamiento. No paran con nadie. Pero como hay mujeres o hombres también, es que yo la quiero, como quiera que sea, yo la quiero. Oye, el que te quiere no te maltrata. El que quiere a una persona mantiene. Te avienta, te pega, te estrangula, te amenaza con eso es otra cosa. Si tienen hijos, te amenaza que si nosotros peleamos te voy a quitar los hijos. Cosa que a ninguna mamá que sirva no le hable de que te van a quitar los hijos. No, yo si cualquier cosa yo te quito los hijos. Entonces tú por temor a que no te quiten los hijos, tú sigues aguantando. ¿Me entiendes? Son unos manipuladores. Algunos y viceversa, porque no voy a hablar solamente de los hombres. Si tú tienes una mascota, te la patean. Este animal de ahí, este perro viejo en medio de la calle. Te digo. Hermano, se fue. A veces, si usan armas de fuego y tú le tienes miedo, que te mato, que. O sea, todas las cosas que te hagan sentir mal, él la implementa con su pareja. Hermano. What happened?
miren algunos indicios. El abuso no ocurre por accidente, ¿eh? Por accidente yo puedo ir caminando y tropiezo contigo. Porque el abusador es calculador. Él premedita todo lo que va a hacer. No es, pues. Él se sienta maquinado. Tú verás cuando vaya ya lo que lo hace. Un jalón de moño. Sí. Cuando llegue allá le va un jalón de moño. Si está mirando la televisión se la voy a apagar. Así que hacen, se lo voy a apagar. Entonces entra a la casa. Y tú estás sentado mirando esa televisión. Con todo eso trate sucio que hay. Pues tú debes estar loca. ¡Pap! Se la apagan. Si la mujer es brava, ahí viene el lío. Ahí viene el lío. ¿Me entiendes? Porque así son los abusadores. Es intencional lo que hacen. Y a través del abuso, el abusador muchas veces logra lo que quiere. ¿Sabía eso? A través del abuso, si una mujer o si un hombre de un temperamento dócil, consiguen todo lo que quieren. Porque si es una mujer que le tiene miedo a los golpes y ya se ha adaptado, porque al que le dan la primera vez y no se defiende, le van a seguir dando. Tiene que pararlo de una vez, sea la mujer o sea el hombre. Porque si te dejaste dar 2 veces, va a ser un coco, va a ser una tambora. Cada vez que quieran te van a tocar. Hay que pararlo. Al que sea hay que pararlo de una vez, como sea. Porque si te dejaste dar 2 veces, después tú misma vas a decir, ay, no, me de por aquí, no me de por aquí. Hay que pararlo. Pero de una vez. Como sea. Con los hijos hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque los abusadores sexuales andan por donde quiera. ¿Ustedes oyeron el caso que pasó? Bueno, eso quizás no lo oyeron ustedes porque eso fue muy lejos. En un país por aquí, no tan cerca, mandaron a una muchachita el domingo a comprar una cosa, el domingo pasado. Y la muchachita no volvió más. A los 2 días la encontraron violada y estrangulada. Las madres tienen que tener mucho cuidado con sus hijos. Porque ya no es dique con las hembras, es con los dos. Porque antes las madres decían, no, yo tengo mis hijos varones sueltos. No, ya no es así. No le tengan confianza a nadie con sus hijos. A nadie. Ni permitan que sus hijos le cojan nada, ningún dulcito a nadie. Sea hembra o sea varón. Se pone por las esquinas. Toma. A cogerlo ahí. No se le puede tener confianza a nadie con sus hijos, ni con hombres ni con mujeres. Porque ambos sexos están iguales. Y hay muchos pedófilos. Muchos pedófilos. Pedófilos son los que les gustan los niños. Y hay pedófilo hembra y pedófilo y pedófilas. Hay que tener mucho cuidado con sus hijos. Conviértanse en guardianes de sus hijos y oriéntenlos en las escuelas y en el creche. ¿Entiende? Míralo ahí. Dígale a sus hijos que no permitan que nadie le ponga la mano, que nadie vaya al baño con ellos. No lo permitan. Tengo muchos años trabajando en medicina. Con eso se lo digo todo. Tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. En los creches, tengan cuidado. Los abusos sexuales en los niños o en los adolescentes son intrafamiliares, adentro de la casa o en alrededor de la casa. Siempre hay un miembro de la familia involucrado. Pero en los creches, a veces,
No digo, cuando digo creche, yo puedo decir en el orfanato también. Es como en la guardería, en cualquier país. Pueden manosearlo, pueden maltratarlo. Conocí un muchachito aquí que fue al creche y después me lo llevaron por la tarde, al otro día. El muchacho estaba así, ay, que esto, que lo otro. Digo, ese niño tiene la clavícula rota. ¿Tú sabes quién fue? ¿Tú sabes quiénes son, Miriam? Y yo le dije al Señor, digo, ¿este niño tiene la clavícula rota? ¿Cómo él se cayó? No, él vino del creche así. Oh, ¿qué le pasó? La profesora. Yo no sé qué yo iba a hacer si yo era la mamá. No sé con qué le dio. El niño le dijeron, el niño quería hablar, no quería hablar, no quería hablar, le partieron ahí. Lo que viven al lado de Alférez. Fue en el creche. Después el niño tuvo que hablar. Ese hombre mejor se fue de aquí. Hay que tener mucho cuidado. Revisen sus muchachos. Revísenlo. Muchas cosas. Yo en mi práctica no examino un menor sin sus mayores. Yo no. Porque hay niños que inventan y dicen que los niños no hablan mentira. Entonces, a mí nadie, allá el menor de edad que va, no se va a examinar si no va con sus mayores. Conmigo no. No. Ni a buscar receta, a buscar nada. Mira un abuso psicológico de una pareja. Cuando te gritan. ¿Sabrá Dios qué es lo que está saliendo de la boca de ese hombre? Mira, ella no puede hablar. Cállese loco, cállese loco. Porque hay abusadores que te comen y te dicen y te dicen y te dicen y tú no puedes hablar. Cállese la boca. Cállese la boca. Oye, como que todo un muchachito. Es un maltrato psicológico. En los ancianatos. En los ancianatos. En todas partes. Hay muchos abusos. Y eso que se le está hablando, pero yo he visto que le dan palo. Le pegan. Le echan la comida arriba o no se la dan. Mira aquel. Hay que tener mucho cuidado. El mundo no se está poniendo mejor. Este mundo, el Señor tiene que venir pronto. Porque esto va de continuo al mal. Y siempre ha habido de todo. Lo que pasa que a nosotros nos ha tocado vivir en la parte final de este siglo. La parte final del mundo. Porque las cosas que nosotros estamos mirando. Mira, ese papá con ese hijo. Los padres que tienen muchos hijos tienen que ser muy cuidadosos cuando le nace otro hijo. Porque a veces con la luna de miel del nuevo hijo, a veces obvian al otro. Y el otro se siente marginado. Hay que tener mucho en cuenta eso. Tiene que agarrarlo a los dos, tiene que besarlo a los dos, si son tres, tiene que besarlo a los dos, tiene que decirle las mismas cosas a todos para evitar resentimiento entre los hijos. Porque no se sanan. No se sanan. La psique de los niños es como un cemento recién hecho. Usted lo pisa y para que se le quite la marca tiene que desbaratarlo. ¿Qué dice de eso usted, pastor? Pastor, Si usted no le va a quitar la marca, tiene que pasarle ¿cómo es la plana?
para que se pula. Porque si lo dejó así, para quitarle eso tiene que romperlo. Mire el rostro de un abusador. No todos los abusadores se conocen, porque entre ellos hay simuladores. Ese se le ve de lejos. Mira la cara. Mira la cara, como que. ¿Ah? Sí. Mira este. Ese de lejos se le ve. Ese es un psicópata. Es verdad. Pero mira ese, cara de yo no fui. Mira, el abusador nunca tiene una sonrisa completa. Tengan ojo clínico, ojo. Mira. Nunca te habla claro tampoco. Es pausado. Ese es un Maquiavelo. Míralo. Mira los ojitos de un muchachito bueno. Y una sonrisa de medio lado. Una mirada tierna, pero pícara. El abusador nunca se responsabiliza por sus acciones y normalmente culpa a la otra persona. Y son tan manipuladores que engañan al médico, al abogado, a la policía, al religioso, a todo el mundo que se deje engañar de él. Porque tienen esa artimaña, tienen ese don de convencer al que va a entrevistarlo. Eso lo vimos ya. Mira, una relación sana hay comprensión, hay amor, hay gentileza, hay comunicación, hay respeto. Respeto y confianza. Son solidarios ambos. Cuando usted en una relación, usted no tenga todas esas cosas, respeto, solidaridad, confianza, amor, comprensión, deje eso. Deje eso. Cuando usted vea todas esas otras cosas, abra los ojos y usted que va a tomar la decisión. Yo tenía una persona que me decía, ¿pero qué hago? ¿Pero qué hago? Digo, no, yo no soy la que vivo ahí. Si yo fuera la que viviera, yo sabía lo que iba a hacer. Tú eres la que tiene que hacerlo. Pero a veces hay que ayudar a la persona a que tome una decisión. Porque a veces no pueden. Cuando yo le dije así era porque ya estaba cansada. Hay gentes que son abusados que van a tu oficina y tú los mandas a todos los sitios donde tienen que ir. A veces no van. Y si van, te hacen quedar al profesional mal. Sí, pero que no todas las veces que lo hace, a veces que lo hace. Te dio, no, sí, pero no tan duro. ¿Te dio? Sí, dicen así. Pero él le dio. Sí, me dio, pero no tan duro. Pero no dice que te dieron aquí en la caja. No fue ahí, fue que me bajó ahí. Pero te dio. Sí, no me dio. Pero te dio, te caíste, cuando te... No, pero no, él me empujó, sí, pero yo fui la que tropecé. Entonces, a veces el que lo va a ayudar no puede hacer nada. Oh, sí, a veces tú lo encuentras con un golpe aquí, mira. Ahí, boom. Y se cayeron y se dieron con la cama. Digo, si te da con la punta de la cama y te saca el ojo. Porque nadie se da ahí con la esquina de nada. Porque para eso está esto y esto que te defiende. A mí, la gente cree que puede engañar al médico. Tiene un trompón en el ojo y le dieron y se dio con hasta te dicen con la punta de la nevera.
Si te dice, sí, que la puerta se abrió y medio, yo le digo, si te da con la punta ahí te saca el ojo. Porque es que la punta no te va a dar, si tú te vas a dar, te da ahí, porque esto y esto defiende esto. Cuando tú tienes un golpe en el ojo, que te lo dieron ahí, en el ojo. Tú nunca te va a romper ahí. Porque eso ahí lo aguanta esto y esto. Si tú tienes un golpe, ¿por qué te lo dieron ahí? Pero la gente no sabe que el médico sabe eso. Si te cae boca arriba, te va a pelar ahí y ahí. Pero si te destruye, es así, y ahí. La gente cree que va a engañar al médico. Si tienen alguna pregunta, porque hasta aquí he llegado yo. Así que si tienen alguna pregunta, yo estoy dispuesta a decir. Lo que vimos fue el efecto de las causas. Entonces, como decía Carl Jung, los complejos y el inconsciente, dice que en una familia se construye también un sádico. Un abusador, se construye, o sea, se forma en el hogar. En el hogar. Por eso, o sea, no es el abuso que se hace afuera, No. sino el abuso que se hace adentro. Ese niño cuando crece va a aflorar todo aquello. Porque un abusador es hijo de un abusador. Porque son conducta aprendida. Son conducta aprendida. Usted, la escuela de su casa, en la escuela te enseñan a sumar y a multiplicar. Y gramática. La educación viene de tu casa. Y cuando tú eres hijo, tú vienes de una familia abusadora y abusada, tú aprendes a ser abusador. Cuando tú vienes de un padre, de una familia, tan sencillo, tú vienes de un padre de mala paga, tú no vas a pagar, porque tú no aprendiste a pagar. Entonces, el abusador lo aprende en la casa. Hay sus excepciones, pero hay sus excepciones porque es así, no hay reglas sin excepción, pero el abusador en la casa es que lo aprende. Por lo menos en el caso de los matrimonios, o sea, es bueno por lo menos que estas personas que se atraen por alguna forma aprendan a conocer incluso hasta su familia. Eso debe de ser así. ¿Por qué? Porque de acuerdo como es la familia, así será su futuro, Sí. o la futura. Una mujer obediente a sus padres es una buena mujer. Una mujer malcriada, contestadora, sin respeto, no va a respetar a su marido. Un hombre que su papá golpeaba a su mamá, él va a ser un golpeador en potencia. Ahora, también sucede en estos casos, digamos, cuando el individuo es criado por su madre. Cuando ese niño crece, ¿a quién cree que va a buscar como pareja? Una mujer igual que su mamá. Una mujer como su mamá. Y la mujer va a buscar un hombre igual que su papá. Eso es así. Tan simple como eso. Pero es así. Es conducta aprendida. Conducta aprendida. Usted va a aprender lo que usted aprendió de su mamá. La mujer aprende de su mamá. Y el hijo generalmente aprende de su papá. Así es. Y vuelvo y digo, hay excepciones. Hay excepciones. Porque hay hombres que han tenido vienen de hogares ejemplares. Y a veces, vamos a decir que el medio ambiente que lo hace así. Depende de la junta. Pero normalmente la educación, su comportamiento, su forma de usted actuar viene de su casa. De su casa. Bueno, aquí no hay muchachas que se vayan a casar, pero es bueno, como dijo Elsie, que usted conozca. Por eso no me gustan los forasteros. No lo conozco. No lo conozco. También cuando la mujer depende del hombre, entonces el hombre ve que es una presa fácil porque él es el que le provee todo. Eso es si él es un abusador. Si no, no. Si él no es abusador, no. Sí, pues, el abusador sí. Si el abusador, si la mujer depende de él, ella cogió agua.
Porque es que la va a extorsionar con cualquier cosa. Y la va a tratar de controlar. Porque una de las cosas que te va a decir, si eres abusador y tú no trabajas, tú no puedes pedir un centavo. ¿Para qué tú necesitas centavos? Tú trabajas. ¿Tú sabes qué humillación es esa? ¿Para qué necesitas tu dinero? Tú trabajas. Tú estás como loca. Entonces tú tienes, como digo yo siempre, que tragar cuando el otro mastica. Si usted va a tragar cuando él mastica. Lo más peligroso de estos abusos en el hogar, en la familia, etcétera, etcétera, es que el individuo cuando crece puede llegar a ser un erotomaníaco o erotomaníaca, inventar relaciones que no existen. Se convierten en mitómanos también. Hablen, bueno, porque quieren tapar. ¿Me entiendes? Yo conozco un caso de una señora que yo sé que está pasando la 1001, pero ella me dice a mí que es el hombre más bueno, que no hay un hombre mejor que este. Dios me bendijo. Yo diciendo, ay Dios mío, saca a Dios de la boca. Yo nada más digo, ¿por qué no sacará a Dios de la boca? Porque yo sé que no, Dios no le ha bendecido nada. Le quita todo el dinero. Todo. Vamos a poder comprar ropa, pero ella me dice que Dios la bendijo con ese hombre, Dios la bendijo. Mitómana. Es una mitómana. Porque uno sabe que no es así. No es que le guste el maltrato, lo que pasa es que ya ella se ha acostumbrado a ese círculo vicioso, patológico en el que ella está. Entonces ella magnifica a su marido de lo bueno que es, pero yo sé y todos nosotros, un grupo, sabemos que no es así. ¿Me entiende? Dígame, hermanito. De alguien. No. No, porque, mire, hermano, yo siempre digo que hay que hablar, porque a cualquiera le dan una galleta. Intentando a ver cómo me sale. En un manoteo una cosa, ¡ah! Una galleta. Si le fue bien al que vio la galleta primero, él va a intentar de nuevo. ¿Me entiendes? Pero si la primera galleta que tú me das, vamos a hablar, porque no quiero tener que tomar la violencia en mis manos. Pero sí. ¿Entiendes? No. Uno trata de negociar la situación. Porque usted no va a romper un matrimonio por, vamos a decir, por tan poca cosa en principio. Pero ya si eso se hace. No, bueno, pero es lo que le digo a cualquiera. A mí me dieron una galleta, doctora. ¿Vio? Así mismo. Usted ve así. Usted lo hizo bien porque usted. No. Pero mire por qué me dio ese hombre esa galleta. Él me dijo, vete a hacer la compra. Y yo voy al taller con el camión. Él era un patanista. Y yo me fui a hacer eso. Y me dijo, dile a los muchachos que limpien ese cuarto. Había un cuarto de echar carbón. Él traía mucho carbón por saco en ese tiempo. Y yo le dije a los muchachos que limpien ese cuarto, que su papá va a traer un carbón. No dejen de limpiarlo, porque yo me voy a hacer la compra. Y él llegó primero que yo. Cuando llegó, los muchachos no habían limpiado el cuarto. Y lo encontré sentado en la mesa. Le digo, llegaste primero que yo. Y me dice, sí. Y no limpiaron el cuarto de los muchachos. Digo, no. Dice, no. Digo, yo lo mandé que lo limpiara. ¿Y por qué no lo volviste a mandar? Le dije yo. Y siempre me tacó esa galleta, doctora. Sacaba nada. Por eso pues yo digo que él se cayó con alguna vez que estaba por ahí y no estaba mucho en la calle. Siempre tenía mujeres por ahí. Pero para
salió con alguna por ahí, vino a pagarla conmigo. Anda, hoy te lo Pero le digo. salió caro. Y porque así, Después le decía a los vecinos, ese es un que yo quiero, usted va a mamá de mis hijos. Pero jamás. Hasta ahí llegamos. no hay presa mejor. Porque eso es así. Diga, hermano. ¿Cómo yo me voy a acostar con un hombre otra vez que me dio una galleta de recompensa y no hace nada? ¿De dónde me va a salir amor? Es verdad, es verdad. Y bebía al lado de mí, porque él importa su hijo. Y él, cada vez que llegaba, se iba a los viernes a los lunes. La mujer fue infiel, pero él se iba los viernes y venía a los lunes. Pero yo veía todos los días el maltrato, sin comida, A ella. 4 niños, sí, y ella no podía hacer. Y él, la mamá de la mujer, lo había mandado a la policía, usted sabe cómo es allá, que no es verdad que si no lo pueden agarrar, no van, no lo dejan y todo. Y yo como que, yo no sé qué me pasó, yo lo digo, yo no sé qué me pasó, yo soy cristiano, pero hasta un rato. Y yo lo enfrenté porque él quería irse para una playa con sus hijos borrachos, en un carro. Y yo obligado, y la por los Ay. y yo, como estábamos cerca, yo cogí un cuchillo y le dije, mira, Freddy, las mujeres se respetan. Ya la familia tuya no puede más contigo, ni la de ella. Tú la respetas o la dejas irse. Y tú vete a trabajar, que tú eres una mujer. Y ahora, hoy hay una hija de ella, casada con un primo mío. Y él dice, gracias, porque tú me frenaste, porque iba a destruirlo todo. Ay, Dios. Todavía él me agradece. Ahora hay una hija de él casada con un primo mío. Yo le dije que a las mujeres no se le da. Bueno. Porque ella de Ocoa, y los hombres de Ocoa, de mi país, le dan a las mujeres. Y yo le dije, yo soy de nada. Si soy yo, le mato. Hay que coja la cara, si no me la mato. Y más nunca, doctores, yo me agradece. Porque le ayudé a su hogar. No hay más que decir, hermanita. A mí me pasó con Va, pero. Le tocó a la señora. Ya le toca a ella. Entonces, yo no salía, nunca había alguien, la muchacha le daba que se baño. Y el rey dijo, no, que nos vamos a ir, está entero el grupo, nos vamos a ir para Medina. ¿Usted no va a ir? Yo sí, yo voy un rato, yo voy con usted. Bueno, y yo preparo mi ropa, le digo, ¿qué tal? Que voy a ir un rato. Después, no, todo bien. Él me dice, Lidia, ven acá. Y yo para si me quita de escucha. Le dice, Lidia, ¿por qué tu marido va a sí? Bueno, pues, solo que nadie trabaja con eso. Pero él me dice, siéntate ahí y me hace, ¡guau! Cuando él me dice, Medita, porque yo fui muy confiada. Sí, porque no había nada, porque nada. No, caramba, yo voy para el diario. Yo salí corriendo y yo cogí un frutero que tiene la mesa, la puerta sin cristal. Si él no hacía así, cuando yo le hice así, ¡fua! Él cerró esa puerta, yo creo que. Y me senté afuera. Y aquí no me senté afuera. Con su machete. ¿Sabía la niña? Dígame, pero cuando mira que va a ir todo el mundo, porque no para. Pero ahora está la belleza. Yo no voy. Ay, no, yo voy a ir a otro pueblo. Porque con esa que no, que venga, vámonos. De eso así. Y se levantó. El mundo se fue, las 12 de la noche y Oye, la 1 de la noche. Vaciando su machete. Vivian, tú no entras a la casa, digo. Le dolió la galleta. No, porque me engañó. Él me dijo, dile, ve acá, vamos a hablar.
y me trancó. Eso fue lo que me dolió. Yo no hice nada porque yo soy una persona, pero me dolió porque me engañó. ¿No entiendes? Sí, le estamos discutiendo, estamos averiguando, pero él me dice, mira, ¿qué? Mira, me dice. Eso fue el único remedio, nunca más. Entonces, que después de ahí, duramos. Pero yo no podía salir. Una más. A mí también me tocó una vez que mi papá y los niños eran muy celosos. Yo recuerdo que nosotros salimos a hacer una vez que solamente por mirar allá donde había nombres de tremenda galleta de la casa. Entonces yo me fui, cuando yo vi lo de mi hijo, yo fui para la casa. Cuando llego a la casa, me la iba a seguir montando. ¿Y sabes qué hice yo? Con mi cuchillo, puse acá, se me enteré un poquitito y empezó a llorar. Pero es que son muy cobardes. Tienen una cosita así. Yo le dije así, mira chiquito. Y la hermana de él es médico. Y empezó a llorar y a decirle que yo vivía en la parte de arriba y él en la de abajo. Y empezó a decirle que yo lo iba a matar. Y cuando ella vio que eso era una cosita así, llorando. Pero ¿sabes qué? Pero desde ese día, nunca más. Pero una pregunta. De. Que ya no, ya son las 9:20. Que el hijo le falte respeto al padre también. Claro. Mi sobrino, el esposo, era muy borracho, le daba mucho golpe a mi hermana. Y un día mi sobrino lo cogió y le dio hasta con el cubo del agua. Porque el problema es que muchos hombres no saben que pueden maltratar a la mujer como le da la gana, como ellos hacen, mientras los hijos están pequeños. Cuando los hijos están grandes, tienen un enemigo. Tienen un enemigo, para que lo sepan. Entonces, tienen un enemigo y un futuro abusador. Oye, el hombre tiene un enemigo y tiene un futuro abusador. Bueno. No, ya después que son grandes, pero cuando son chiquitos, pero ya nos vamos ahí. Sí, los hijos varones no toleran los abusos. Bueno, ya no hay más preguntas, me imagino yo. Pregunta. No, porque lo iba a apoyar de la boca. Eso es terrible. Bueno, vamos a orar porque pastor, venga a dirigirnos en oración. Venga, tome una parte, pastor. Queremos agradecerle a Dios primeramente y a nuestra querida doctora Ramírez por tan importante tema. Yo creo que, si no me equivoco, esta es la primera parte, ¿verdad? Sí. Porque yo quisiera que fuera un tiempo que juntáramos las tres iglesias y quizá una tarde, no sé, y pudiésemos traer ese tema. Sí. O domingo no. La persona no asiste mucho a la iglesia, pero queremos un día que sea un día que todos los hermanos estén presentes para que así puedan disfrutar de este importante información, no un programa, porque no es un programa más, sino que son informaciones, un tópico tan importante y tan relevante en la actualidad y para la iglesia. Doctora, muchas gracias, que Dios le bendiga. Quiero participarle también, hermanos, que el día viernes, la iglesia de Renacer, los jóvenes de Renacer, ellos estarán
a partir de las 9 de la noche en el vecindario de Punda, especialmente donde están los adictos. Ellos todos